Hoy día es en cuanto a convulsiones neonatales. ¿Me avisas, por favor, si estoy compartiendo bien? Sí, doctor, se logra grabar. Ok. Entonces, las convulsiones neonatales son de causa multifactorial también. Y son casi también, como les digo, un tema más de especialidad, pero todos debemos de saber identificar, sobre todo en los recién nacidos, si está o no está convulsionando un bebé. Entonces, debemos saber entender o saber por definición qué cosa es. Eh, las convulsiones en el recién nacido vienen a ser o son alteraciones paroximales de la función neurológica. Esta puede ser motora, autonómica o de conducta. Las convulsiones en los recién nacidos presentan patrones poco organizados y esto es debido a la inmadurez del sistema nervioso central. Acuérdense que el sistema nervioso central termina de madurar hasta el quinto año de vida, ¿no? Imagínense cómo es el cerebro de un recién nacido prematuro, el grado de inmadurez que tiene, ¿no? Entonces, debemos de entender esa parte y eso nos va a conllevar también a entender la plastía cerebral que puede tener un recién nacido eh, que convulsiona. La etiología, como les he mencionado, es multifactorial, pero debemos tener presente que está muy frecuente en aquellos pacientes que han tenido encefalopatía hipóxico-isquémica o que han presentado Apgar bajo al nacer, ¿no? El 65% de los casos de convulsiones neonatales tienen como antecedente la encefalopatía hipóxico-isquémica. Otras causas, la hemorragia intracraneal, recuerden que hemos conversado también respecto a esto. La hemorragia intracraneal puede ser parenquimal, ventricular o subarachnoidea, y esta constituye un 10% en cuanto a la etiología de las convulsiones neonatales. Las malformaciones cerebrales debido a desórdenes de migración neuronal, desórdenes de migración neuronal o desórdenes neurocutáneos, constituyen un 6% de la frecuencia de este tipo de convulsiones. También sigue las alteraciones metabólicas. Acuérdense que eso es muy frecuente, sobre todo en los recién nacidos que están en los extremos, los grandes o los pequeños para edad gestacional, y que pueden hacer hipoglicemia. Esta puede ser transitoria o persistente, pueden hacer hipocalcemia y en general constituyen un 5% de incidencia en cuanto a la etiología. Más alejado vienen a ser los errores innatos de metabolismo, que constituyen un 1%. No es muy frecuente, pero debemos de pensar en caso de que no lleguemos a un diagnóstico etiológico. Otras causas idiopáticas benignas o causas desconocidas, ¿no? Mucho más alejado. La incidencia de las convulsiones neonatales está muy relacionada a la edad gestacional. A menor edad gestacional es más frecuente que estos pacientes tiendan a presentar convulsiones neonatales, ¿no? A mayor edad gestacional es menos frecuente que presenten convulsiones neonatales, y eso debido a la propia inmadurez del sistema nervioso central. Existen diferentes teorías en cuanto a la fisiopatología del por qué se presentan las convulsiones neonatales, ¿no? Las más importantes son aquellas que están relacionadas en la alteración de la síntesis energética. Otra teoría se basa en el desbalance entre los neurotransmisores excitatorios y los inhibitorios. Y otra teoría es aquella que habla sobre alteraciones de la membrana celular. Pero la más frecuente es la que ocurre debido a un desbalance entre los neurotransmisores excitatorios e inhibitorios. Y para ello debemos saber que la excitabilidad neuronal depende de la interrelación compleja entre el sistema de neurotransmisores excitatorios e inhibitorios, como por ejemplo el ácido gamma aminobutírico, que todos los conocemos como GABA, que es considerado un neurotransmisor inhibitorio más importante mediante un poderoso efecto hiperpolarizante de la membrana celular, junto al glutamato, que también es un neurotransmisor excitatorio que se encuentra de manera abundante. Datos actuales sugieren que estos dos sistemas se desarrollan en el cerebro
mostrando variación en su evolución, y esta relación es la que determina la susceptibilidad para desarrollar las convulsiones en los recién nacidos o neonatos. Pero también existen otros factores de riesgo asociados, como hemos mencionado, la prematuridad. A más prematuridad, mayor riesgo a tener convulsiones neonatales, el antecedente de asfixia perinatal, hemos conversado ya de ese tema. Todo paciente que tenga Apgar bajo debe estar siempre escrito en el desarrollo de sus antecedentes cuando tengamos sospecha o estemos ante un paciente con convulsiones. También debemos descartar que no haya malformaciones en el sistema nervioso central. El cuadro clínico pues va a depender del tipo de las convulsiones que estemos teniendo en el paciente. ¿Cuáles van a ser las convulsiones más frecuentes? Las sutiles, ¿no? Y su mismo nombre lo dice, son sutiles. Muchas veces ni siquiera nos percatamos que el bebé está convulsionando. Pues precisamente por el tipo de convulsiones. Estas son las más comunes y se presentan generalmente más en prematuros. Se presentan con movimientos oculares. Estos movimientos oculares pueden ser fijación de la mirada, lateralización de la mirada o simplemente pueden estar parpadeando de manera diferente un ojo y el otro no puede estar parpadeando. Mejor dicho, puede ser unilateral inclusive. Puede haber movimientos anormales de la boca o de las extremidades. Las clónicas son las que guardan mejor correlación con alteraciones del electroencefalograma. Quiere decir que en las sutiles muchas veces ni siquiera se manifiestan en la lectura del electroencefalograma, a diferencia de las clónicas, ¿no? Las clónicas se caracterizan por movimientos rítmicos que usualmente se hacen más lentos conforme progresa la convulsión y que en general no altera el sensorio del recién nacido. Pueden ser focales o multifocales. Ojo, aquí la palabra clave es sensorio. Muchos cometemos el error, sobre todo ustedes que están en pregrado y en formación y me hablan mucho de conciencia. Acuérdense que en un recién nacido no hablamos de conciencia, sino de sensorio. Lo mismo es en los pacientes pediátricos, por favor. No me usen la palabra conciencia o alteración de la conciencia. Debemos decir siempre alteración del sensorio. En cuanto a las convulsiones tónicas, pues estas van a ser de dos tipos, pueden ser focales y generalizadas, y las mioclónicas, que son muy poco frecuentes y se presentan como movimientos bruscos que duran a fracción de segundos. Un cuadro solamente para diferenciar que las sutiles o fragmentales, en algunos sitios la conocen como fragmentales, son más frecuentes, seguidas por las clónicas, las tónicas y las mioclónicas que hemos mencionado. ¿Qué me has puesto unos videos más o menos para aprender a diferenciar? ¿Qué es lo que vemos acá en este bebé? Es que está presentando convulsiones de una sola extremidad, ¿no es cierto? ¿Y cómo catalogamos? Es un movimiento involuntario, ¿no? El bebé está dormido, pero presenta ese movimiento anormal de la extremidad inferior. Vamos a ver otro video. Aquí vamos a ver, aprender a diferenciar una convulsión de un movimiento propio del recién nacido que no es convulsión.
Vemos, ¿no? Nosotros cuando tengamos un paciente que convulsiona, sobre todo si es un recién nacido, pues debemos estar seguros si está convulsionando. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? El método más fácil es eh, tocar la extremidad y si ésta se detiene, pues no es una convulsión. Si ésta continúa, a pesar que la estamos tocando y mueve nuestra mano, es una convulsión, ¿ya? Es una manera fácil y sencilla de determinar si eso no es una convulsión. Igual acá hay otra imagen de otro bebé. Aquí vemos compromiso de las cuatro extremidades. Hay una convulsión tónico-clónica. Y ustedes cuando tengan ese tipo de pacientes y estemos en plena crisis convulsiva o en plena convulsión, va a haber una alteración sistémica, ¿no? Por lo tanto, habrá alteración de la frecuencia cardíaca, alteración del patrón y frecuencia respiratoria, y eso nos va a también a ayudar a corroborar de lo que estamos sospechando. Sí se le escucha, doctor. Dígame, Se le escucha. ¿me escuchan o no me escuchan? Sí, doctor, una consulta. ¿El video tiene sonido? Porque no se escucha. No, el video sí tiene sonido, pero es más que todo. eh, no, cuando yo estoy pasando el video, estoy hablando, ¿no se me escucha eso? Sí, sí, doctor, todo se escucha bien. Ah, ok. Ustedes escuchan que las alarmas, o sea, todos estos pacientes están monitorizados. Tienen un sensor de temperatura, tienen un sensor de oxígeno, sensor para ver la frecuencia cardíaca. Entonces, cuando hay una convulsión, todas las alarmas suenan, porque todos los patrones y los rangos de normalidad se alteran. Entonces, y eso también nos ayuda a corroborar que estamos ante una crisis convulsiva. Esa es más bien una descarga. Aquí tenemos otro caso mucho más severo, en donde el paciente presenta convulsiones tónico-clónicas, hay un compromiso general y incluso el paciente está intubado por la misma severidad de las convulsiones, ¿no? Hay otro casito. Como ven, el paciente parecía que estuviera durmiendo, relajado, pero de pronto empieza a movilizar una extremidad, ¿no? Y de pronto vemos como una especie de espasmo.
Y si se fijan, hay una alteración también del patrón respiratorio, hay una respuesta sistémica a esa convulsión. Ya, a ver, un ratito, hay otro video que quería mostrarles. Aquí está más claro, es un poco más didáctico. Vemos a un recién nacido con convulsiones sutiles. ¿Entienden lo que es sutiles? Porque parece que el bebé estuviera tranquilo, que estuviera teniendo movimientos normales, entre comillas, pero no son normales, ¿no? Aquí vemos al examen, hay rigidez de las extremidades. Es un paciente que está en convulsión tónica. No se le puede mover. Y vean la lateralización de la mirada. No es que el bebé esté mirando hacia un lado, ¿no? Hay una lateralización permanente de la mirada hacia un lado. Este lado puede ser derecho, puede ser izquierdo. Según la bibliografía, muchas veces dice que cuando el bebé convulsiona y tiene lateralización de la mirada hacia el lado o hacia el lado que está mirando del hemisferio, hay una referencia que el foco epileptógeno o el daño neurológico está en ese lado, ¿no? Es una referencia que hacen algunos artículos. Este es otro caso. Aquí vemos convulsiones clónicas, ¿no? Que estas son muy fáciles de identificar mediante un electroencefalograma, a diferencia de las sutiles que no se pueden determinar muchas veces mediante la lectura del encefalograma. Este es un signo prematuro. Vean cómo hace las extremidades. Incluso tiene como si fueran signos ya de descerebración, ¿no? Debido a las persistentes convulsiones. Pero existe cierta plasticidad en el cerebro que juega a favor también de los recién nacidos. Y muchas veces los papás eh, acuden a la consulta refiriendo que sus bebés convulsionan, pero lo que pasa es que a veces no les creemos, ¿no? Y es algo que no debemos hacer. Siempre debemos de creer a lo que nos dicen en la consulta los papás. Eh, y cómo ayudarlos en cierta manera, porque a veces lo traen a la consulta, pero simplemente no está convulsionando en ese momento. Uno lo examina y se ve todo normal. Entonces, se le recomienda a los papás, hoy en día con todas las facilidades que hay, que todos tienen teléfonos con cámara, lo ideal es decirle al papá o a la mamá que cuando haga esos movimientos que parecen convulsiones, sean o no sean, grabarlo, ¿no? Y cuando lo lleve a la consulta, nos muestre para poder identificar este tipo de convulsiones, ¿no? Y pedir o quizás a poder ayudarlo de alguna manera mejor, ¿no? En vez de estar tal vez solicitando algunos exámenes que
no nos van a ayudar en gran manera. ¿Ya? Entonces siempre debemos de creer a los padres cuando nos refieren que su hijo está convulsionando. Y si nos trae una grabación y vemos las convulsiones y identificamos, podemos determinar si eso no es una convulsión realmente lo que tiene ese bebé. Bueno, entonces debemos de tener presente que la gran mayoría de las convulsiones neonatales tienen como antecedente lo que ya mencionado anteriormente, las encefalopatía hipóxico-isquémica, algunas infecciones en el sistema nervioso central, el antecedente de hemorragias intracraneales que ya he mencionado, los trastornos metabólicos y ya lo que ya he dicho anteriormente. En lo que se refiere a la frecuencia del tipo de convulsiones, las más comunes son las de tipo sutil, ¿no? En los recién nacidos, las más comunes son las de tipo sutil, las que muy pocas veces a veces identificamos, pero son las más frecuentes. De ahí siguen las tónicas, perdón, las clónicas, las tónicas y las mioclónicas. El diagnóstico es netamente clínico, jóvenes. Y la recomendación que les di que es de preferencia tratar de grabar ese tipo de convulsiones o pedir a los papás, ¿no? Ya si el paciente llega en plena convulsión, pues es absurdo pedir eso, ¿no? Ya nosotros podemos ver in situ ese tipo de convulsión. En cuanto a buscar la etiología de las convulsiones, se debe aplicar una metodología cuidadosa que incluye en una primera fase una adecuada historia clínica detallada, ¿no? Debemos averiguar los antecedentes maternos, cómo fue el embarazo y cómo fue el momento del parto. Gran parte hemos dicho que son secundarias a asfixia perinatal, entonces debemos de preguntar si el bebé lloró inmediatamente al nacer. A la mamá no le podemos hablar cuánto fue de Apgar, ¿no? ¿Cuánto tuvo de Apgar, señor? La mamá que sabrá de Apgar. Pero hay una manera fácil de preguntarle si su bebé lloró rápido cuando nació o se demoró en llorar o si se quedó hospitalizado, por qué se quedó hospitalizado su bebé y ese tipo de cositas, ¿no? Pero ese dato es muy importante cuando hagamos la anamnesis en cuanto a un paciente que presenta convulsiones. Posteriormente haremos un adecuado examen físico y pediremos exámenes bioquímicos de primera línea. Si tenemos electroencefalograma, habrá que desarrollarle un electroencefalograma y una ecografía transfrontal para ver cómo están las estructuras anatómicas en ese cerebrito. En una segunda fase, pues habrá que proceder a una serie de exámenes mucho más complejos y complementarios en relación a la patología que estemos sospechando. Debemos hacer siempre el diagnóstico diferencial, en este caso de los clones o de las mioclonías benignas del sueño neonatal, apneas no convulsivas o movimientos normales del recién nacido, ¿no? Todos los bebés tienen tremores, hay reflejos primitivos propios y tenemos que aprender a diferenciar de las convulsiones. En cuanto a exámenes auxiliares, siempre debemos medir o pensar en trastornos metabólicos. Mi primera línea será inmediatamente hacer un dosaje de glucosa o un hemoglucotest. Todos debemos tener a la mano un hemoglucotest. Si tenemos para hacer gasometrías, es obligatorio hacer una gasometría. Dosajes de calcio sérico. Si estamos sospechando en un proceso infeccioso, tendremos que hacer punción lumbar para estudiar el líquido cefalorraquídeo y las características propias del líquido cefalorraquídeo en un proceso infeccioso, ¿no? El electroencefalograma, ecografía transfrontal que ya mencionado. Como de segunda línea, hay que pensar en trastornos metabólicos. El dosaje o el screening para trastornos metabólicos lo podemos hacer en orina o lo podemos hacer en sangre. Acuérdense que nosotros ya hacemos tamizaje, pero existen otras patologías mucho más complejas que todavía no la estamos dosando y que podríamos sospechar y tendríamos que solicitar un tamizaje ampliado, ¿no? También tenemos que pedir el estudio de fondo de ojo, sobre todo para descartar algún tipo de enfermedad, en este caso la más común que es enfermedad por torso.
Debemos pedir también potenciales evocados auditivos, dosaje de niveles de vitamina B6. Debemos desarrollar un electroencefalograma durante el sueño y debe ser grabado, ¿no? Para poder visualizar el trazado y el momento en el cual se altera el trazado y los movimientos del bebé. Y ya mucho más complejo para ampliar una resonancia magnética o tomografía según sea el caso. El tratamiento de las convulsiones debe de ser eh, rápido. Recuerden que las convulsiones se consideran como una emergencia neonatal, por lo tanto debemos de tratarlas lo más rápido posible. Muchas veces llegan los pacientes convulsionando al servicio de emergencia, entonces ya el personal está capacitado de cómo atender a un bebé que llega en crisis convulsiva. La terapia debe ser urgente y por lo tanto debemos de tener siempre un acceso venoso de manera rápida para poder administrar el tratamiento. Recuerden que el tratamiento es parenteral, ¿no? Por la necesidad de tener un medicamento que me corte estas convulsiones de manera rápida. Entonces, si les llega a un paciente en convulsiones, inmediatamente debemos de canalizar una vía lo más pronto posible. Debemos asegurar también la ventilación y una perfusión adecuada. Recuerden que cuando estos movimientos están presentes, hay una alteración sistémica de todas las funciones vitales. Entonces, lo que debemos asegurar es una perfusión adecuada. Para ello, entonces debemos darle oxígeno. Si tienen ustedes cánula, mascarilla o flujo libre, brindarle de la manera oportuna. Es fundamental determinar la etiología para el tratamiento adecuado. No todas las convulsiones tienen la misma etiología. He mencionado que existen por antecedente de hipoxia, un cerebro dañado, pero también existen las que son por alteraciones metabólicas, ¿no? Si es un bebé que estás convulsionando porque está haciendo hipolisemia, pues tendría que darle glucosa para corregir esas convulsiones. Entonces debemos determinar de manera rápida. En todo servicio debe haber un aparatito que se llama hemoglucotés y que uno solo con un pinchazo obtiene una gotita en una tira reactiva y me indica el valor de glucosa que tiene ese bebé. No necesito llamar al laboratorio para que lo pinche y se lo lleve y procese la muestra y se demora más de media hora, ¿no? Entonces deben de tener todo su hemoglucotés a la mano para poder realizar o determinar si no es secundario la conversión es secundaria a un trastorno metabólico, dentro de ellos la hipoglicemia. También debemos identificar de manera oportuna los factores de riesgo, ¿no? ¿A qué se refiere con esto? A los antecedentes de la mamá, dónde estuvo el bebé, cuando presentó las convulsiones, si de repente se le dio algo de tomar o comer, etc. Debemos tener un ambiente térmico adecuado, debemos tener prevención y manejo de las principales patologías que pueden cursar con convulsiones, ¿no? Como hemos dicho, trastornos metabólicos, hipoxia o infecciones, que es lo más común a veces. El tratamiento se basa en drogas anticonvulsivantes. El tratamiento inicial siempre va a ser parenteral. Ya cuando las convulsiones estén controladas y ya esté impregnado, podemos pasar a dosis por vía oral, ¿no? Pero las convulsiones siempre las vamos a tratar de manera parenteral. El medicamento de elección en un recién nacido es el fenobarbital. La dosis será de 15 a 20 miligramos por kilogramo de dosis y esta va a ser mi dosis de carga, ¿no? ¿A qué se refiere con dosis de carga? Que va a ser la dosis de impregnación. Luego de esto, empiezo ya con dosis de mantenimiento que viene a ser de 4 a 5 miligramos por kilogramo al día. No se olviden, por favor, recién nacidos, el medicamento anticonvulsivante de elección, fenobarbital. ¿Podemos usar fenitoína? Sí, podemos usar fenitoína en caso de que no tengan fenobarbital y estén en una zona alejada y que solo tengan fenitoína, la pueden usar también, no hay ningún problema, pero la recomendación sería lo ideal, fenobarbital. La fenitoína también hay que usar una dosis de carga que es de 15 a 18 miligramos por kilogramo de dosis y una dosis de mantenimiento posterior de 7 miligramos por kilogramo al día. Ustedes pueden repartirlo según el cuadro, podemos darle cada 12 horas o podemos usar monodosis. Va a depender
de la respuesta al anticonvulsivante del bebé, ¿no? Si es un paciente que de repente está en estatus, lo ideal sería darle dosis divididas, ¿no? Para asegurarnos un tratamiento adecuado. Pero si el bebé está respondiendo bien al anticonvulsivante y podemos usar dosis o monodosis, no hay ningún problema. Podemos usar también piridoxina, sobre todo cuando como prueba terapéutica ante la resistencia al tratamiento. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si la causa es una alteración de la vitamina B6, entonces por más que le pongamos anticonvulsivantes, no va a ceder las convulsiones, ¿no? Entonces podemos usar a la par tratamiento con piridoxina como prueba terapéutica. Si estamos en crisis o estamos ante un estatus, podemos usar también una benzodiazepina como midazolam a dosis de 0,1-0,2 miligramos por kilogramo de dosis. Todos estos pacientes deben estar monitoreados, ¿no? Si ustedes tienen un paciente cuando estén en sus fase de serum, pues tendrán que tratarlo, estabilizarlo y posteriormente referirlo a un centro de mayor complejidad, ¿no es cierto? Y cuando lo refieran, tendrá que estar monitoreado, tendrá que estar conectado a un equipo mínimo que me reporte frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, para poderlo referir de la manera adecuada, ¿no? Nosotros ya cuando estemos en un centro hospitalario, lo que hacemos es dosar los anticonvulsivantes que utilizamos, porque debemos estar siempre dentro del margen terapéutico, ¿no? Es lo ideal. ¿Cuánto tiempo le vamos a dar tratamiento a este bebé? Pues es variable. No todos los bebés reaccionan o tienen la misma respuesta. Va a depender del estado neurológico del recién nacido al alta y del trazado del electroencefalograma. Debemos de considerar la causa de la convulsión, la etiología, ¿no? Si es idiopática, muchas veces reciben tratamiento corto y luego nunca más van a convulsionar. Si la causa es otra, pues recibe tratamiento mucho más prolongado, ¿no? Existen criterios de alta, por si acaso, en cuanto a las convulsiones neonatales, ¿no? Por ejemplo, en el periodo natal, si el examen neurológico se normaliza, podemos suspender la terapia, previa evaluación por neurología o neurología pediátrica, y siempre debemos de contar con un trazado del electroencefalograma para poder determinar el alta de ese bebé. Si el examen neurológico persiste anormal, debemos considerar la etiología, pensar en otras causas, ¿no? Hacer el estudio de electroencefalogramas y evaluación por neurología pediátrica lo antes posible. La mayoría de estos pacientes continuarán con tratamiento y serán reevaluados según la evolución. Esto es en cuanto a, en caso de que la etiología no sea, o el tratamiento no requiera un anticonvulsivante y sea un trastorno metabólico, en este caso hipoglicemia o hipocalcemia, pues debemos de darle lo que necesita, ¿no? Si es hipoglicemia, pues le daremos dextrosa al 10% a 12 cc por kilo de peso y lo pasaremos de 10 a 20 minutos. Si el problema es hipocalcemia, muchas veces por el ayuno prolongado o por la mala alimentación de los bebés, tienden a ser hipocalcemia. Entonces, le administramos gluconato de calcio al 10% y la dosis recomendada es a 12 cc por kilogramo de peso, ¿no? Esto lo pasamos por vía endovenosa y corregimos el problema. Pero en la gran mayoría de los casos, debemos de pensar en hipoglicemia jóvenes. El pronóstico va a depender del estudio o del trazado del electroencefalograma, ¿no? Si el trazado del electroencefalograma es normal, pues las secuelas son mínimas, menos del 10% hará o dejará secuelas. Si el trazado del electroencefalograma presenta normalidades moderadas, ya vamos a tener por lo menos un 50% de pacientes secuelados. Y si el trazado del electroencefalograma muestra normalidades severas, vamos a tener más del 90% de pacientes secuelados.
Debemos de determinar que esta patología es una urgencia, jóvenes, ¿ya? Y siempre debemos dar el tratamiento rápido. Eso hasta aquí en cuanto a este tema. Les dejo ahí un poco de bibliografía. Todos deben de tener este manual que es de urgencias y emergencias en pediatría de